voy a presentar. Mi nombre es Diego Vélez, yo soy residente de ortopedia y traumatología y el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome del túnel tarsiano. Entonces, durante el contenido de la charla que vamos a hablar un poco de generalidades, especialmente pues del dolor plantar y después vamos a hablar más de la generalidad del síndrome del túnel tarsiano. Un breve recuento histórico, la definición pues del síndrome como tal, ya después la anatomía, fisiopatología, las posibles causas diagnósticas, la presentación clínica de esta, el método diagnóstico y sus alternativas, y con base en esto realizar un adecuado enfoque terapéutico y un tratamiento adecuado pues para el paciente. Ya al final vamos a mostrar unas conclusiones y unos mensajes para llevar a casa. Entonces, los objetivos que me planteé al momento de realizar esta charla es hacer una descripción muy adecuada de la anatomía del túnel del tarso, que esto nos va a conllevar a identificar pues las manifestaciones clínicas y las diferentes alternativas o ayudas diagnósticas que vamos a obtener para obtener pues el diagnóstico clínico como tal. Y con esto determinar las estrategias de su manejo y según la evidencia pues en la actualidad. Entonces, para hablar un poco sobre la generalidad del dolor plantar, el dolor plantar es una causa común de consulta. Se dice que aproximadamente 1 de cada 10 personas tendrán un dolor plantar en su vida y se dice que a la semana cerca de 10 consultas en la consulta ortopédica van a ser a causa del dolor plantar. Se dice que aproximadamente 2 millones de personas por año reciben tratamiento a causa del dolor plantar y muchos de ellos van a estar relacionados por el uso del calzado, por una sobreuso pues, o una actividad pues, aumentada. Dentro de las causas del dolor plantar tenemos unas causas mecánicas, inflamatorias, infecciosas, otras neoplásicas y las neurológicas, que es la que vamos a hacer énfasis el día de hoy. Para hacer un adecuado enfoque del dolor plantar es muy importante, como nos decían tanto en el pregrado y continuamos durante el posgrado, una adecuada anamnesis y un adecuado examen físico, o sea, es decir, una historia clínica completa. Dentro de la anamnesis es muy importante conocer si hay antecedentes de trauma, determinar las características del dolor y sus síntomas asociados y en qué momento este dolor se presenta durante la marcha. Determinar si el dolor aumenta con la actividad física o este disminuye. Todo esto es muy importante determinarlo a la hora de interrogar a los pacientes. Y ya cuando miremos el examen físico, siempre es relevante determinar las características del pie, no vaya a ser este valgo varo, las alteraciones y el patrón de la marcha, y determinar el sitio exacto del dolor y el tipo de calzado que está usando el paciente. Entonces, como lo mencioné previamente, es importante todo esto determinar qué características del dolor tiene el paciente. Entonces, hay dolores mecánicos, inflamatorios y neuropáticos. Entonces, los dolores mecánicos son dolores que aumentan con la actividad o al final del día, y estos van a mejorar con el reposo. El dolor de característica inflamatoria es un dolor que va a ser más nocturno y matutino y va a estar asociado a rigidez en horas de la mañana. A cambio del dolor mecánico, va a mejorar con la actividad. Y el dolor neuropático, que es el que nos compete el día de hoy, va a ser un dolor que va a ser quemante, es poco localizado, va a tener parestesias, disestesias o sensación de entumecimiento y va a ser precedido de actividad. Enfocando ya un poco más el dolor plantar en cuanto a los atrapamientos del nervio periférico, o sea, el dolor de origen neurológico, van a ser un cuadro clínico que va a ser poco común y va a ser una causa pues, de dolor en pie y tobillo, y como no es tan poco frecuente, la mayoría no van a ser diagnosticados y por ende no van a recibir un tratamiento. Dentro de los atrapamientos de nervio periférico que vamos a tener en el pie, vamos a tener el atrapamiento del tibial posterior, el atrapamiento del peroneo profundo, del peroneo superficial, del sural y del safenio. Ya haciendo un recuento histórico de lo que nos compete hoy, que es el síndrome del túnel tarsiano, Ricci en 1957 describió la anatomía del túnel tarsiano. Sin embargo, para esta época aún no se conocía este síndrome. Simplemente para 1857 se describió la anatomía de este síndrome. Ya avanzando un poco más en el tiempo, en 1918 Malais reporta un caso clínico de un paciente con parestesias en toda la cara,
plantar y medial del pie, lo que describió, pues reportó un caso que fue el primer caso reportado en la literatura del síndrome del túnel tarsiano. Reagan en 1923 hace referencia al canal del tarso, es decir, toda esta anatomía que Ritchie escribió en 1857, Reagan definió esto como el canal del tarso, pero aún no recibía el nombre de síndrome del túnel del tarso. Pollock y Davis ya en 1932 ya asocian el síndrome del túnel del tarso, pero debido a una compresión postraumática debido a las fracturas del calcáneo o del talo o en su parte pues, ya del tobillo o maléolo medial. Ya en 1960, Coppel y Thompson describen el síndrome del túnel del tarso. Desde entonces ya es conocido, ya se describen como tal el mecanismo y la clínica de este síndrome. Ya en 1962, Neck y Lamb reportan casos clínicos y oficializan el nombre y describen en esta época los hallazgos en la electromiografía. Entonces, para hablar del síndrome del túnel tarsiano, se le conoce como el verdadero túnel del tarso al que contiene el nervio tibial posterior. En la literatura hay descrito un síndrome del túnel tarsiano, pero este compromete el nervio peroneo profundo y es sobre todo en la parte dorsal del pie y en la fascia de los extensores. Sin embargo, el verdadero síndrome del túnel tarsiano es el que compromete al nervio tibial posterior. Entonces ya aquí vamos a la definición, se dice que el síndrome del túnel del tarso es la compresión del nervio tibial posterior cuando este pasa por el túnel del tarso. También es denominado una disfunción del nervio tibial o una neuralgia del nervio tibial posterior. Su incidencia ha sido desconocida, ya como lo mencioné, es una enfermedad rara que a menudo no es diagnosticada y se puede presentar en cualquier edad. Sin embargo, los reportes de la incidencia que tenemos de este síndrome se dice que es más prevalente en mujeres cercanas entre los 40 y 45 años con una relación de mujer-hombre 3:1. Ya para hablar un poco ya de la anatomía, entonces del túnel del tarso, el túnel del tarso es todo esto que va entre el retináculo flexor del pie, es decir, una fascia que va desde el maléolo interno hasta la parte más posterior del calcáneo. Todo esto se conoce como el retináculo flexor. Por aquí van a pasar aproximadamente 4 estructuras principales, que van a ser el nervio tibial posterior, el tendón del tibial posterior, que es la parte más anterior y medial. Después va a pasar el tendón flexor largo de los dedos y consiguiente a esto va a pasar todo el paquete neurovascular. Va a ir en orden en la vena, arteria y posterior el nervio tibial posterior que nos compete. Esta situación anatómica es muy importante destacarla, ya que miremos que el nervio va a estar muy cercano al paquete neurovascular y hay que tener mucho cuidado a la hora de su liberación quirúrgica. Y por último vamos a tener el flexor largo del hallux. Estas estructuras son las que se conocen como los componentes del túnel del tarso. El piso del túnel del tarso va a estar compuesto, entonces, en su cara pues, más lateral, va a ser el calcáneo, el talo en su parte más superior y por el maléolo medial. Entonces, el nervio, para recordar el nervio tibial posterior, es una rama pues, del ciático popliteo interno pues, que pasa por el compartimento profundo a nivel de la pierna y a nivel pues, ya del tobillo pasa por el túnel del tarso y a nivel del tarso se va a ramificar en 3 ramas principales. Esas ramas principales va a ser una rama plantar medial y una rama plantar lateral. La tercera rama va a ser una rama calcánea, que esta rama es netamente sensitiva, mientras que las 2 anteriores, tanto la plantar medial como la lateral, van a tener una función motora y sensitiva. Ya hablando ya de la fisiopatología de la compresión nerviosa del nervio tibial posterior, se va a producir por una compresión bien sea intrínseca o extrínseca, que ya más adelante hablaré de este tipo de compresiones. Esto va a generar una deformidad pues, de las fibras, lo que va a aumentar pues como una isquemia local y va a aumentar la presión endoneural.
y esto va a llevar pues a una disfunción nerviosa. Por otro lado, la misma compresión va a generar una disminución en la permeabilidad vascular, que esto va a conllevar también a una proliferación de fibroblastos secundarios pues al edema, a la éstasis pues venosa y una alteración iónica que se produce. Todo esto va a generar una fibrosis y una degeneración pues, de las fibras del nervio tibial, y todo esto va a conllevar también a la disfunción nerviosa del nervio. Entonces, cuando el nervio se comprime, vamos a tener unos episodios que van a ser agudos, subagudos y crónicos, donde en la mayoría de los casos los vamos a captar en la parte crónica. Es muy poco frecuente que los encontremos en su parte aguda, subaguda. Entonces se dice que la compresión aguda es aquella que ocurre durante las primeras 4 horas, en la que el flujo venoso puede llegar a aumentar a 30 milímetros de mercurio y la parte capilar va a llegar a los 50 milímetros de mercurio, y la isquemia se produce ya cuando la presión dentro del compartimento va a llegar a los 70 milímetros de mercurio. En el cuadro subagudo, este ocurre entre el día 1 y en el primer mes y el día 28, y ya la presión dentro del compartimento puede alcanzar entre los 30 a 80 milímetros de mercurio. Esto va a ocasionar una parte de inflamación, áreas de fibrina, y se va a ocasionar una pérdida de la mielina y una degeneración axonal. Ya en la parte crónica, que es la mayoría de las veces en las que vamos a encontrar este tipo de pacientes, se va a presentar entre los 1 a los 3 meses. Ya vamos a encontrar una fibrosis epineural, una pérdida de la mielina, va a haber ya mayor reclutación de macrófagos y una degeneración nerviosa. Dentro de las etiologías del síndrome del túnel del tarso, como lo había mencionado previamente, los vamos a clasificar en dos. Hay unas etiologías intrínsecas que son netamente que se producen dentro del túnel, y otras extrínsecas que van a estar por fuera del túnel. Dentro de las intrínsecas, que van a aumentar la presión del túnel, van a haber tendinopatías, las tenosinovitis, las fibrosis perineural, presencia de osteofitos o exostosis dentro del túnel del tarso, o un retináculo flexor hipertrófico y lesiones ocupantes de espacio. Entre ellas, las más comunes son las varices, quistes, lipomas, otras como las neoplasias o los neuromas. Y las causas extrínsecas, que están por fuera del canal del túnel del tarso, va a ser un calzado inadecuado, la presencia de un trauma o el antecedente del mismo, las alteraciones anatómicas, que puede estar en valgo o parizado, las cicatrices o enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus. También el edema generalizado y artropatías inflamatorias sistémicas también puede ocasionar una causa extrínseca del síndrome del túnel. En esta revisión de Foot and Fellows Review, en el que se habla pues una revisión del síndrome del túnel del tarso, hicieron una revisión de la frecuencia de las causas pues etiológicas del síndrome del túnel del tarso, y encontraron que la etiología principal que ellos encontraron fue en su mayoría de origen idiopático, es decir, no encontraron la causa en ninguna de estas causas intrínsecas. Sin embargo, vemos que la parte traumática se encontró en 21 casos, las varicosidades, que era la parte intrínseca que más se encontró, y el retrovaro del pie. En las causas extrínsecas hubo casos que no se reportaron hasta en el 64 de los 186 pacientes en este estudio. Entre las causas intrínsecas, como lo había mencionado, que ocupan espacios en el túnel, va a estar el ganglión, el lipoma, el tumor del nervio también, las exostosis y la presencia de las barras tarsianas. Entre las causas extrínsecas, la más importante es las deformidades en el pie, sobre todo cuando el retropié está en valgo, y la presencia de traumas como las fracturas del calcáneo, del talo o del tobillo. El síndrome del túnel del tarso lo vamos a dividir en un síndrome del túnel del tarso proximal o distal. ¿De qué depende esto? Cuando la compresión ocurre antes de la división en las 3 ramas que lo habían mencionado pues en la parte anatómica, se dice que es proximal. Cuando ocurre ya más distal a ya cuando se trifurca el nervio, se dice que ya la compresión es mucho más distal. Entonces recordemos las 3 ramas: había una rama plantar medial, una rama plantar lateral y las ramas calcáneas.
Dentro de estas distales, las más comunes, vamos a encontrar en la rama plantar medial en algo que se conoce como el jogger foot, que es una compresión de la rama más medial de la rama medial plantar. Y el nervio de Baxter, que es la compresión de la primera rama lateral de la rama lateral del tibial posterior. Entonces, para hablar un poco del pie del corredor o el jogger foot, es el nervio plantar el que se comprime. Este se comprime entre la fascia del abductor del hallux y el navicular. El paciente va a presentar un dolor más que todo en la cara medial y en el primero, segundo y tercer rayo del pie. Va a ser más asociado a atletas, los que tengan principalmente pies en valgo y que van a ser los más susceptibles a presentar esta patología. Como hallazgo importante en estos pacientes, van a tener un TINEL positivo, sobre todo cuando se palpa el borde medial del navicular, que va a desencadenar los síntomas. En cuanto a la neuropatía de Baxter, va a ser la primera rama del nervio plantar lateral, la que se comprime entre el músculo del abductor del hallux, el cuadrado plantar, y entre la fascia y el espolón del calcáneo. Ahí es donde se comprime esta rama lateral y donde se produce la neuropatía de Baxter. Entonces, el Baxter va a tener una función motora. Entonces, los puntos de compresión va a ser el margen profundo, como ya lo había mencionado, entre el abductor del hallux y el cuadrado plantar, y las tuberosidades pues, del calcáneo también medial. Estos pacientes van a presentar más que todo una atrofia del abductor del quinto dedo, que es lo que más característico de esta neuropatía. Ya hablando más de la generalidad, no solo de la neuropatía de Baxter ni el jogger foot, sino del síndrome del túnel del tarso principal, entre sus manifestaciones clínicas van a tener las parestesias y las disestesias, que van a tener un predominio sobre el arco plantar y medial de los dedos. Cuando ya vamos a examinar el paciente, los vamos a encontrar algunos signos clínicos que nos van a orientar más hacia este diagnóstico. Entre ellos, el que más estudiado tenemos y el que más nos podría orientar a este diagnóstico es el signo de Hoffmann-Tinel, que es positivo, que tiene una sensibilidad del 25% al 75%. Y una especificidad entre el 70 y el 90%. Este consiste en percutir el nervio tibial posterior antes de cruzar sobre el túnel del tarso, como lo mostramos en esta imagen como tal, y el paciente va a referir las disestesias o parestesias en toda la cara medial y plantar del pie. Lo otro hallazgo que podemos tener dentro de los signos clínicos es toda la debilidad de los músculos de la planta del pie o atrofia de toda la parte plantar. Aquí vemos una distribución sensitiva de toda la parte del túnel del nervio tibial posterior, donde el paciente nos va a referir sus parestesias. Como ya lo he mencionado durante la conferencia, toda su parte medial y la parte plantar. En esta gráfica vemos cuáles son las distribuciones de las tres ramas del tibial posterior que nos va a dar la sensibilidad. Recordemos que la parte de las ramas calcáneas solamente nos hablan de la parte sensitiva, mientras que las ramas lateral y medial nos van a hablar tanto de función motora y sensitiva. Miremos que la nervio plantar medial nos va a cumplir tanto el primero, segundo, tercero y hasta parte del cuarto rayo del pie, mientras que el nervio lateral va a ser sobre todo el quinto y parte más lateral del cuarto. Ya la parte más lateral del pie va a ser ya inervada por la parte del sural, pero entonces miremos que todos estos síntomas se van a ver reflejados sobre la parte plantar y predominio medial. Entonces, como ya lo mencioné, el signo de Tinel positivo va a ser la percusión sobre el nervio tibial posterior, que va a referir los síntomas, y esto lo podemos hacer tanto con el martillo, con que evaluamos los reflejos comúnmente, o con los dedos. Recordemos que este signo no es exclusivo pues, de la neuropatía del Tinel del túnel del tarso, sino que lo podemos encontrar en otros nervios. Algo muy característico que encontramos en los hallazgos clínicos es el valgo pues, del retropié y la contractura pues, en equino, que podría acentuar los síntomas. Estos pacientes van a presentar un dolor tipo ardor, y cuando encontramos una atrofia del abductor del quinto dedo, nos habla del síndrome del túnel del tarso, especialmente de su atrapamiento en el nervio de Baxter.
Hay unos test que vamos a encontrar en los hallazgos clínicos que vamos a, cuando examinemos el paciente, que primero es la prueba de dorsiflexión y eversión del pie. Esto lo hacemos con una manipulación pasiva, es decir, cogemos el paciente, luego le hacemos una dorsiflexión pasiva y eversión. Esta prueba la hacemos durante 5 a 10 segundos y el paciente empieza a manifestar los síntomas de disestesias o parestesias sobre toda la cara plantar y medial del pie. Esto es positiva solamente en el 88% de los casos. Hay otra prueba, que es la prueba de Treppmann, que no la tengo acá en esta diapositiva. Sin embargo, esta imagen me puede ayudar en el que consiste en hacer una flexión y eversión del pie durante unos 5 a 10 segundos y el paciente va a manifestar unas parestesias. ¿Por qué es contraria a esta y por qué también podría manifestar los síntomas? Cuando hacemos esta prueba se hace una compresión de de todos los componentes del túnel del canal del tarso y esto hace que se comprima el nervio tibial y desencadene los síntomas. Sin embargo, esta prueba no tenía pues como tanto positividad, que se era cercana como al 60%. Entonces, en 2012 se realizó otra prueba que se le conoce como la prueba de triple esfuerzo de compresión. ¿En qué consiste esta prueba? En esta prueba se le hace la maniobra de Treppmann, recordemos que es la plantiflexión y eversión del pie, más le hacemos un signo de Tinel, que es la compresión del nervio tibial posterior antes de ingresar al canal del tarso. Esto lo hacemos durante 10-15 segundos y el paciente empieza a manifestar todos los síntomas que ya hemos descrito. Recientemente, en este año, salió una escala de clasificación de la gravedad de los síntomas. Sin embargo, esta escala tiene el déficit de que no nos determina si ciertos síntomas nos hablan de un túnel del tarso, más bien es como una escala para evaluar qué tan graves son los síntomas que presenta el paciente. Se asemeja como una escala análoga del dolor, pero no es una escala que nos da diagnóstico, sino simplemente es para evaluar la gravedad de los síntomas. Es un poco contradictoria, ya que entre más puntaje se obtenga en los síntomas es mucho mejor, ya que se le está dando 2 puntos a si el paciente no presenta ningún síntoma y 0 puntos si el paciente tiene características muy definidas. Tiene un puntaje máximo de 10, o sea que evaluamos aproximadamente 5 síntomas. Entre estos síntomas que evaluamos es el dolor espontáneo o con el movimiento, el dolor urente, el signo de Tinel, la alteración sensorial, la atrofia o debilidad muscular. Se dice que entonces, si obtenemos esta escala y obtenemos estos 5 síntomas, un valor de 10 se considera como un pie normal y 0 es un pie muy sintomático. Recordemos, esta escala no es para determinar el diagnóstico, sino es para determinar qué tan severos son los síntomas. Sin embargo, ellos no determinan como un punto de corte que es severidad o que es un punto normal, solamente hablan de 10 o 0. Cuanto ya pasando al diagnóstico, tenemos varias alternativas diagnósticas, entre ellas tenemos la radiografía de tobillo, la ecografía, la resonancia, la electromiografía y la velocidad de conducción nerviosa. En cuanto a las ayudas diagnósticas por imagen, la radiografía de tobillo y la tomografía, siempre se deben pedir una radiografía comparativa y siempre con apoyo. ¿Para qué mandamos esta radiografía? Siempre es para identificar causas intrínsecas o deformidades del pie, principalmente para buscar que el pie no vaya a estar en varo o en valgo, o para buscar otras causas o diagnósticos diferenciales del dolor. En cuanto a la ecografía, esto también aplica para el TAC, perdón. En cuanto a la ecografía, es costo efectiva y esto es lo que nos va a determinar si hay lesiones ocupantes de espacio dentro del canal del tarso. Sin embargo, como el gran problema en la gran mayoría de las situaciones va a ser muy operador dependiente y en ocasiones va a requerir, nos vamos a guiar por esta también para aplicación de medicamentos, como en el manejo pues ya del síndrome como tal. Pero para el diagnóstico tiene muy poca efectividad por su operador dependiente y solamente sirve para buscar lesiones ocupantes de espacio.
En cuanto a la resonancia, sería el examen ideal. Este nos va a buscar tanto las causas intrínsecas como extrínsecas, en las cuales vamos a encontrar los tumores, masas, y nos va a dar un detalle más anatómico del paciente. Este siempre lo vamos a solicitar en cuanto haya una sospecha clínica y no tengamos un diagnóstico confirmado. En cuanto a la electromiografía, tiene muy poco nivel de evidencia. Lo que nos va a revelar son latencias motoras del abductor del alus y del quinto dedo, que sería como el hallazgo más significativo que podríamos encontrar en una electromiografía y que nos podría dar una certeza diagnóstica. Sin embargo, también podríamos encontrarles los potenciales de acciones sensoriales anormales, que son un poquito más sensibles, pero no son como más específicos de esta patología. Sin embargo, tampoco ha tenido un poco el nivel de evidencia la electromiografía. Ya para abarcar ya el síndrome del túnel, los diagnósticos diferenciales, que es muy importante, como lo mencioné en las generalidades, es poco diagnosticado, pero dentro de las alternativas diagnósticas que tenemos en el dolor plantar, la principal a descartar es la fascitis plantar, la tendinitis del tendón del Aquiles, que va a ser más fácil de diferenciar porque va a ser más retrocalcáneo, al igual que la bursitis retrocalcánea y las infecciones, que son un poco más claras en cuanto a su clínica. Sin embargo, para diferenciar es un poco más difícil en cuanto a la fascitis plantar, que va a ser un dolor más plantar y medial. Sin embargo, hay unas maniobras en cuanto a la fascitis plantar que no vamos a tocar durante esta charla, que nos hablarían más nos orientarían más hacia la fascitis o al dolor neurogénico. Igual, la clínica del paciente también nos ayudaría a diferenciar este tipo de patología. Ya hablando del enfoque terapéutico, va a ser un gran desafío, ya que no es una patología frecuente en la consulta y poco diagnosticada, y va a depender mucho pues, de su etiología. Entonces tenemos unos manejos que van a ser manejo no quirúrgico o un manejo quirúrgico. Dentro del manejo no quirúrgico siempre vamos a hacer el manejo del dolor y el estrés de los tejidos blandos, es decir, con ortesis, que ya vamos a hablar más adelante. Dentro de los analgésicos que podemos usar en estos pacientes tenemos los AINES, los opioides o medicamentos neuropáticos. Se ha escrito también el complejo B y la lidocaína tópica con poca evidencia, pero está dentro de nuestro arsenal terapéutico. Las ortesis va a estar más indicado en los pacientes que tengan deformidades pues, de base o pues, según la enfermedad, y va a tener una evidencia muy buena, sobre todo en los pacientes en los que tienen un pie valgo o varo, con el fin de corregir estas deformidades y así descomprimir el túnel a nivel pues, del canal del tarso, que ayudaría a mejorar mucho este tipo de pacientes. Las infiltraciones sería pues una alternativa muy buena en cuanto al manejo no quirúrgico. Sin embargo, hay que tener unas adecuadas referencias anatómicas a la hora de infiltración. Muchas veces lo hacemos por guía ecográfica. Anterior se hacía con estas a ojo, pero dado pues la cercanía con el paquete neurovascular no se recomienda, entonces siempre debe ser guiado por ecografía. Y la ventaja que tiene hacer una infiltración es que va a ser también, aparte que nos va a servir como diagnóstico, nos va a servir como un manejo terapéutico de estos pacientes. De la infiltración siempre va a ser guiada pues, por ecografía. Hay otros casos en los que se ha pretendido pues, hacer un manejo como es la hidrodistensión, pero simplemente son un reporte de casos y la experiencia pues, de algunos autores, y la evidencia pues no los avala mucho. Y lo otro que hablan es de la crioneuroablación, pero estos son reportes de casos muy contados, pero no tienen una evidencia muy buena para recomendarse. Lo otro es ya hacer sesiones de fisioterapia. El kinesiotape pues, no está muy bien demostrado, pero la fisioterapia en cuanto a mejorar las deformidades del pie ayuda mucho pues, al manejo no quirúrgico de este tipo de pacientes. ¿Durante cuánto tiempo vamos a hacer este manejo no quirúrgico? Se dice que durante 6 semanas vamos a evaluar el paciente, y si el paciente viene mejorando, poder darle en chance de continuar durante otros 3 meses y volver a reevaluar. Si a pesar de las 6 semanas y 3 meses el paciente no ha obtenido ninguna mejoría, ya optaríamos por un manejo quirúrgico. Dentro del manejo quirúrgico vamos a realizarlo
según la etiología del síndrome del túnel, bien sea intrínseco o extrínseco. Según esto se va a hacer pues el manejo, pero ya enfocándonos en la liberación del retináculo flexor, que va a ser como la cirugía principal que vamos a hacer a la hora de liberar el tibial posterior del canal del tarso. Tanto esta liberación se hace hacia proximal y hacia distal con el fin de hacer una neurolisis de todo el nervio y que este no tenga atrapamientos tanto proximales o distales que repercutan o se vuelvan un síndrome del túnel del tarso que vaya a ser recurrente. Siempre todas estas lesiones que vayan a ser ocupantes de espacio, como las varices o las barras tarsianas, también se requieren un manejo quirúrgico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la liberación del retináculo flexor? Lo podemos hacer o por una vía abierta, por una vía endoscópica, o va a ser guiada por ecografía. Cuando es guiada por ecografía, aquí mostramos algunas pues, imágenes en los que cogemos un ecógrafo. Lastimosamente, lo que encontré acá en Medellín no se ha realizado este procedimiento. Lo que hacemos es identificar todas las estructuras que pasan por el canal del tarso y hacer una liberación de todo este retináculo flexor. La vía endoscópica tampoco encontré reportes pues, que se esté haciendo acá en la ciudad. Sin embargo, consiste pues, en introducir la cámara y hacer toda la liberación del retináculo flexor. Y la vía abierta, que es la vía que más se practica en nuestro medio, consiste pues, en liberar todo este retináculo flexor y hacer una neurolisis de todo este nervio tibial posterior, tanto hacia su parte proximal como hacia su parte distal, inclusive llegando hasta la parte del abductor del primer dedo para liberarlo de toda esta fascia y evitar pues, ya el síndrome del túnel del tarso recurrente. Cuando se hace abierta ha tenido muy buen pronóstico, siempre y cuando haya habido un diagnóstico temprano del síndrome del túnel del tarso y se haya hecho una intervención temprana. Y también lo otro es que si hay lesiones ocupantes de espacio, también se hayan retirado del mismo. Cuando se hace esta liberación abierta, 75 a 91% de los pacientes después de esta liberación quirúrgica han tenido muy buenos resultados a las 6 semanas y cuando se retiran todas las lesiones ocupantes de espacio. Cuando se hace la liberación hay que insistirle al paciente que haya una movilización temprana. Lastimosamente, estaba buscando las indicaciones de cada una de estas tipos de alternativas de manejo quirúrgico. Sin embargo, no hay un consenso claro en cuanto a indicarlo en vía endoscópica abierta por ecografía. Las únicas indicaciones que hablan es que si no ha habido una mejoría a las 6 semanas o 3 meses, el paciente se lleve a cualquiera de estos 3 procedimientos. Estos 3 procedimientos va a ser elegido por el cirujano según el entrenamiento o que tenga cada uno, pero no hay unas indicaciones claras de cuándo hacerla endoscópica, cuándo hacerla por ecografía o cuándo hacerla abierta. Dentro de las complicaciones que tenemos pues, de llevar a estos pacientes a una liberación, vamos a tener las infecciones como en toda ruptura que se le haga pues, a la piel, los hematomas, las lesiones vasculares, porque como vimos en la anatomía, estamos muy cercanos del paquete neurovascular, o inclusive dañar el mismo nervio, que esto va a conllevar pues, a atrofias o rupturas pues, tendinosas, o no se haya hecho una liberación completa de toda esta neurolisis del túnel, del nervio tibial posterior, y esto nos lleve pues, a un síndrome del túnel del tarso recurrente. Pues. Y esto, cuando a veces no se hace una adecuada liberación, va a generar un aumento de la sintomatología. Como lo mencioné previamente, el síndrome del túnel del tarso recurrente es aquel que ya intervenimos de manera quirúrgica, le hicimos el manejo médico, pero no hicimos una liberación completa de este, o hay una cicatrización pues, inadecuada y esto va a generar pues, una neuritis por tracción del mismo nervio. Lo que ocasiona esto va a ser una hipersensibilidad crónica. Y en este manejo ya del paciente va a ser un manejo pues, ya multidisciplinario, donde vamos a incluir pues, el ortopedista, clínica del dolor para manejar este paciente, o volver a intentar una nueva liberación con una neurolisis pues ya completa del nervio.
En cuanto a la rehabilitación postoperatoria de todos estos pacientes, siempre es muy adecuado proteger la integridad de todas las articulaciones y nervios, es decir, empezar la movilización temprana, controlar todo el edema que se ocasiona y el dolor y prevenir las contracturas y adherencias secundarias pues, a la inmovilización que podrían ocasionar estos pacientes y siempre incorporarlos durante a la funcionalidad. En cuanto al pronóstico, puede ser variable. Si la causa ha sido identificada por lesiones ocupantes de espacio, normalmente el pronóstico va a ser favorable, pero vimos que en el estudio que les mostré, muchas de las causas no van a ser encontradas, entonces el pronóstico puede variar un poco. Y siempre el predictor de alivio con la cirugía es el TINET positivo. Si el TINET continúa positivo, el pronóstico va a ser un poco desfavorable, mientras que si es negativo, el pronóstico va a ser un poco más favorable. Como conclusiones y mensajes como para llevar a casa, entonces vemos que el síndrome del túnel del tarso es una causa infrecuente e infradiagnosticada del dolor del pie y del tobillo, y va a tener pues múltiples causas, entre las que vimos eran las causas intrínsecas y extrínsecas, que el dolor que se origina en el túnel del tarso se irradia a toda su cara plantar y medial del pie, y es un diagnóstico que va a ser clínico, tanto el que va a ser una combinación de los antecedentes, el examen físico, las ayudas diagnósticas y entre ellas la resonancia y la electromiografía, que nos va a ayudar a confirmar este diagnóstico. El manejo conservador siempre se debe hacer en todos los pacientes y por último, ya si no ha habido una mejoría de estos, llevarlos a un manejo quirúrgico, bien sea por cualquiera de las 3 vías que presentamos. Eso era lo que tenía que contarles para hoy. No sé si tengan alguna pregunta.